Hola, yo soy su amigo el Dr. Raidan. Espero que estés viendo este video y que estés gozando de mucha salud. Y si no, espero que te recuperes pronto. El día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que es crónico-degenerativa. Vamos a hablar en concreto de la hipertensión arterial. En otros videos he hablado de cómo tomar la presión arterial y qué tan importante es mantenerla en unas cifras normales. Sin embargo, nunca hemos hablado sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónico-degenerativa. Lo que quiere decir es que con el paso del tiempo va causando muchas alteraciones a diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y eso la vuelve una enfermedad muy peligrosa. Por eso es muy importante que tú aprendas a controlar tu presión y saber cuándo tienes hipertensión y cuándo no. Hace a esta enfermedad muy peligrosa el hecho de que sea asintomática. Es conocida mundialmente como el asesino silencioso. Es una enfermedad silente. Esto quiere decir que no da síntomas, y cuando una hipertensión da síntomas generalmente es porque está precediendo a alguna fatalidad, alguna situación como hemos visto en algunas veces o en algunas personas, algunos pacientes familiares que llegan a tener, no sé, una embolia, un derrame cerebral, un infarto, y esto pudo haber sido causado por una hipertensión mal cuidada. Ahora tengo que hablarte sobre las cifras. He de decirte que la hipertensión, al ser una enfermedad silente, no sabemos cuándo la tenemos y cuándo sí. Esto quiere decir que actualmente de 3 adultos, al menos uno tiene hipertensión. Más o menos lo que quiero decir es que si ahorita tú me estás viendo en compañía de otro adulto y yo, al menos uno de nosotros 3 tiene hipertensión y no lo sabemos. La única manera de saber que tenemos hipertensión es acudiendo al médico y que nos haga una prueba de la tensión arterial con un aparato para medir la presión arterial, como ya lo hemos visto en otro video. Ahora, he de decirte que ya una vez que ya saben que tienen hipertensión, 3 personas hipertensas, al menos una está descontrolada y no lo sabe. Y esto puede ser o porque el medicamento que está tomando no es efectivo para tomar la presión, o simplemente no lo está tomando como debe de ser, porque eso también es muy importante. Ahora, la hipertensión no tiene una causa real. Hay 2 tipos de hipertensión en el mundo: la hipertensión primaria y la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es la que la mayoría tenemos, o la que la mayoría tiene, y esto se debe a que no tiene una causa principal, y principalmente es causada solamente por la hipertensión. Actualmente los médicos solamente sabemos el mecanismo que tiene a nivel del cuerpo, pero no que la detona, y eso la vuelve una enfermedad controlable pero no curable. Ahora, que si tú tienes una hipertensión secundaria, eso quiere decir que tienes otra enfermedad que está causándote la hipertensión. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad renal que por ser un problema renal te causa hipertensión, pues solucionando la causa primaria vamos a resolver la hipertensión. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, que son las personas que padecen de hipertiroidismo, que secretan mucha hormona de la tiroides, y esa hormona hace que nuestra presión suba. Una vez que nosotros disminuimos los niveles de la hormona tiroidea a parámetros normales, la hipertensión se tiene que resolver. Entonces es una hipertensión secundaria a una enfermedad. La mayoría de nosotros tenemos la hipertensión primaria o esencial, que no tiene una causa aparente. Lo único que actualmente hemos podido discernir es que el abuso en el consumo de sal o sodio puede estar regulando que la presión suba de más. Ahora, ¿cuáles son los valores normales para saber si tenemos una hipertensión o no hipertensión? Hay que recordar que tenemos que tener un parámetro. La presión normal es de 120/80 en general, pero puedo tener 110/60, 110/70, 120/80, y si mi presión el día de mañana llega a ser 130/80, entonces mi presión está normal, pero con una tendencia a la prehipertensión. Aquí es cuando tú tienes que empezar a prender tus focos rojos para darte cuenta que estás cayendo a lo mejor en una probable hipertensión.
Obviamente, si tú antes de que llegues al 130-80 empieces a modular tu ingesta de sal, empiezas a hacer más ejercicio, a comer más saludable, pues a lo mejor la hipertensión nunca te va a dar, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos muy en cuenta esa parte. Ahora que si tú vas al doctor y te encuentra una presión de 140/90, entonces sí tienes la presión alta. Después de 140 en una presión diastólica y una sistólica, una sistólica después de 140 y una diastólica después de 90, entonces ahí vamos a tener un problema. Vamos a corregirlo bien para que lo tengamos bien en cuenta. Una presión sistólica mayor de 140 y una presión diastólica mayor de 90 quiere decir que tengo la presión alta. No importa si tengo 120/90, el 90 ya está alto. Y no importa si tengo 140/80, 140 ya es alto. Ahora que si tengo 150/90, 150/100, pues es todavía mucho más alto. Aquí tenemos que tener muy en cuenta y muy claro qué es lo que puede suceder si la presión llega a tener más de 100 en la diastólica y más de 160 en la sistólica. Esto lo que va a ocasionar es que podamos tener alguna complicación a nivel orgánico. Como hay que recordar que la presión es la fuerza con la que está saliendo la sangre y está impactando a nuestros órganos, pues vamos a tener varias situaciones. Y los primeros órganos que van a sufrir son, punto número 1, el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones, que vamos a considerarlos como órganos blancos. Los órganos blancos son vitales para la vida, válgase la redundancia. Si nosotros no tuviésemos riñones no pudiéramos vivir, si no tuviésemos pulmones no pudiéramos vivir. Entonces a esos órganos principalmente son los que va a afectar el hecho de que tengamos la presión alta. Ahora, no es lo mismo tener la presión alta por 5 minutos a tenerla alta durante todo el día. Lógicamente el daño va a ser mayor. Ahora, si hablamos de presiones, vamos a comparar nuestro cuerpo con una tubería, ¿sí? Para que sea más fácil explicarlo. Si yo tengo de repente una tubería de cierto calibre que es muy grueso y una tubería que va a ir creciendo, mejor dicho, se va a ir haciendo más corto el calibre, pues la presión va a ser mayor a menor calibre. Eso quiere decir que si lo traspolamos a nuestro cuerpo, las arterias principales del corazón son muy gruesas y las arteriolas, que son las más delgadas, son mucho más frágiles. Eso quiere decir que las arteriolas no van a aguantar que la presión arterial suba en su diastólica a más de 100. Eso quiere decir que si yo tengo 160/100, corro el riesgo de que alguna arteriola en alguna parte de mi cuerpo, principalmente el cerebro o el corazón, se rompa y me cause un derrame, ¿sí? Entonces por eso es muy importante mantener la presión en parámetros normales, ¿sí? No es lo mismo tener la presión en reposo en 120/80 a que si estoy en reposo tengo un 140/80, ¿verdad? Porque cuando yo tenga que salir a caminar o correr o hacer alguna de mis actividades cotidianas, lo que va a suceder es que mi presión en reposo, que estaba en 140/90, va a subir a 160/90, y casualmente mientras yo estoy haciendo mi casa o caminando por mi jardín, puedo tener un derrame cerebral, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener muy claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir? Acude al médico al menos 2 veces al año, aunque estés sano. ¿Para qué? Para que te haga monitoreos, que te haga chequeos de sangre, que te pida laboratorios. Mucha gente cree que el colesterol y los triglicéridos son causa de hipertensión, porque a todos los que tienen hipertensión el doctor les pide que se hagan este tipo de exámenes, y creemos que bajando la concentración de colesterol y triglicéridos se controla la presión. Eso no es totalmente cierto y no es totalmente falso. Colesterol y triglicéridos no van a subir la presión arterial, pero sí pueden hacer complicaciones. Vamos a explicarlo de otra manera más sencilla. El colesterol y triglicéridos son grasa que está flotando o pegada en nuestras arterias y venas. Si la presión sube, lo que hacen es empujar a estas islas flotantes
arterias muy delgadas que no van a permitir el flujo de sangre. Y al no permitir el flujo de sangre, entonces en lugar de tener un derrame, lo que vas a tener es una embolia. Literalmente es el taponamiento de una vena arteria que lleva o que regresa la sangre del cerebro a nuestro corazón, y eso va a traerte complicaciones en tu vida. Claro, si el cerebro no funciona, pues podemos tener desde las complicaciones más fatales como la muerte, como la imposibilidad de mover la mitad de tu cuerpo. Entonces por eso es muy importante estudiarlas juntas. Si yo tengo hipertensión, pues más me vale tener el colesterol y los triglicéridos a raya, porque puedo ocasionar o tener más complicaciones a corto plazo. Entonces, como les decía hace un momento, esta enfermedad no es curable, es controlable y se puede controlar con o sin medicamentos, pero va a depender mucho de la disciplina que tengas como paciente. Así que cuanto antes empieza a disminuir los niveles de sodio en la comida. Si ya le pusieron sal, ya está sazonada, no es necesario ponerle más. E inclusive si tú quieres empezar a cocinar sin sal, también es muy bien permisible para nuestra salud, puesto que la carne, el pollo, las verduras ya contienen cierta cantidad de sodio, magnesio y muchos micronutrientes que nos van a ayudar a mantener a nuestro cuerpo como debe de ser. Hay que recordar que todos los excesos son malos. Entonces, si yo me excedo en sodio, me excedo en sedentarismo, voy a tener alguna complicación. ¿De acuerdo? Pues esto es todo sobre la hipertensión arterial, como lo podemos hacer de la manera más básica y simple. Lógicamente, esto es un resumen nada más. Y francamente espero que si no tienes hipertensión, empieces a hacer cambios en tu vida para que nunca te dé. Y si tienes hipertensión, pues hagas los cambios para que las complicaciones nunca se te presenten. Este fue el Dr. Raidán y esto sería todo por hoy.